Ya está grabando. Muy buenas, bienvenidos a una videoconferencia de Revista Saber Más muy especial porque en esta ocasión, en plena Cuaresma, vamos a centrarnos en la figura de Jesús Nazareno, pero vamos a conocer mejor la figura histórica de Jesús Nazareno de la mano de nuestro invitado, al cual ya pasamos a presentar. Se llama Joel Benjaví. Está en Florida, aunque ha nacido en Cuba, y tiene raíces de origen sefardí de su familia desde hace 500 años, ¿no? Entonces, pues, es licenciado en Historia y youtuber. Y además, pues, investiga en el mundo de las religiones, de la espiritualidad en general, ¿no? Bueno, y tiene raíces universales que nos conectan con otras personas curiosas que estamos en otras partes del mundo. Y vamos a centrarnos en la figura histórica de Jesús Nazareno, porque aquí en Europa, en este lado del mundo, en un país cristiano, se conoce la figura de Jesús desde desde un cierto prisma. Sin embargo, lo más interesante es que una figura tan atractiva como la del Nazareno, cada día se estudia más y se conoce más sobre él y sabemos que es judío. Y entonces, pues, él, toda su familia y todos los evangelistas y su religión, su creencia, su fe es judía. Entonces, me ha parecido interesante que nos despojemos de cualquier conocimiento que tuviéramos previa de él y vamos a conocer lo que nos aporta Joel Benjaví desde la perspectiva de un licenciado en Historia y que vamos a conocer a Jesús en su entorno más inmediato como judío y con su influencia judía, ¿no? Buenas noches, Joel. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contento de estar aquí con todos los amigos que van a ver luego esta entrevista, así que les saludo a todos. ¿Qué es lo que te atrae de la figura de Jesús Nazareno? Bueno, la figura de Jesús como personaje histórico me parece fascinante. Me parece brillante la manera en que él expone las enseñanzas profundas del texto bíblico, de la Torá, desde una manera puramente, claro, de acuerdo a sus raíces, puramente judía. Y es increíble, no solamente su simplicidad, sino de la manera, la eficacia en que llega y conecta el corazón de las personas, como ha sido así el caso por estos últimos 2000 años. Y yo personalmente, como investigador, como historiador, pues me parece realmente una figura magnética, atrayente realmente. Uh-huh. Y además una figura que, aunque mucha gente no lo sabe, pero ha influido en las tres grandes religiones, no solamente en el cristianismo, ha influido también en el Islam. De hecho, eh, hay unos estudios de Jesús relacionados con el Islam, aunque no vamos a centrarnos en eso, pero por lo menos mencionar que existe. Y hay una rama también, supongo que en el judaísmo también se estudia a Jesús, ¿no es cierto? Sí, la figura de Jesús en estos últimos tiempos, en estos últimos quizás 1 o 2 siglos, ha estado como reinterpretándose dentro del mundo judío y hay una aceptación de Jesús, el Jesús histórico, como un judío y por tanto dentro de los sectores del judaísmo, incluso dentro de muchos círculos ortodoxos, hay un reconocimiento del Jesús histórico como un hijo de Israel realmente. Dentro del Islam también ahí está la inserción de la figura de Jesús, que se reconoce también como un profeta, muy similar a las creencias que hay dentro del mundo cristiano. Así que la figura de Jesús es una figura universal y que la tenemos en las tres grandes religiones monoteístas, que en realidad son tres grandes religiones hermanas. Bueno, ahora mucho más ambientado con una imagen al fondo de Jesús Nazareno, pues, ¿qué te parece si analizamos un poco la época, el entorno que tenía Jesús Nazareno? Porque yo hasta que no he leído sobre cuál era el ecosistema en el que se movía, cómo era el mundo judío en la época de Jesús, no he entendido por qué lo mataron. Porque realmente cuando entiendes que había celotes, fariseos, saduceos y los que se fueron al Qumran, pues hasta entonces no he entendido por qué lo mataron, ¿no? Pero bueno, creo que eso es lo principal para entender la figura histórica de Jesús, ¿no? Pues sí, muy bien. Bueno, podemos comenzar partiendo de la fecha aproximada que según la opinión de los investigadores se opina que pudo haber nacido Jesús. Se dice que probablemente es el año
algunos dicen -6, -7 aproximadamente, y esto es un momento muy importante en el pueblo judío, en Judea, porque Judea en este momento estaba bajo el control del Imperio Romano. Por tanto, era una provincia que tenía que rendir tributo, en este caso a Roma, aunque tenían ciertas libertades de culto, de su religión, de sus prácticas, y eran prácticas diversas en el sentido de que habían diferentes grupos que conformaban digamos que el estrato social del pueblo judío en esos momentos. Como bien mencionaste, habían diferentes, digamos que partidos o escuelas, si pudiéramos llamarlo así, muchos lo llaman sectas, como los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. En este caso hay que decir que como tenían de costumbre los romanos, ellos llegaban, conquistaban, pero dejaban a una élite allí como sus representantes, o sea, locales de esa nación, para que representase y velase por los intereses del emperador romano. Y en este caso, los que estaban allí colocados con el poder al servicio de Roma eran los saduceos. Los saduceos, que eran de hecho la mayoría también de los que formaban el Sanedrín, que era la corte, la gran corte rabínica que operaba en el templo de Jerusalén, eran los que encargados pues de recoger los impuestos y velar por los intereses allí en Judea. Estos saduceos, además de tener el poder político, económico, religioso, porque eran la mayoría, decía además, también eran de la élite sacerdotal, que era muy importante, porque recordemos que en esos momentos el templo con los sacerdotes eran pues el sistema religioso con poder. Luego teníamos un segundo grupo muy importante, que serían los fariseos o prushim, que significa separados. ¿Los separados de qué? De lo que ellos veían que era la corrupción del templo, o sea, de la traición de los saduceos a Roma. Por tanto, estos fariseos eran pues los maestros, eran maestros del pueblo, de los masas, de los humildes, eran personas que no necesariamente habían estudiado en grandes academias, aunque podía haber algún caso, pero que eran personas que simplemente tomaban los textos, las escrituras, la Torá, y se ponían a estudiar por sí mismos y luego lo explicaban al pueblo. Y estos maestros, estos fariseos, pues digamos que iban de pueblo en pueblo y estaban ahí con los pobres, con los humildes. Y este es digamos que algo similar a lo que vamos a ver luego en la figura de Jesús, que ya entraremos en esto, si las similitudes que hay entre Jesús y el grupo de los fariseos. Luego tenemos un grupo que son los celotes, o saduquim, como se les llama a ellos, que estos, canaín, perdón, estos celotas, eh, pues eran de una misma facción del grupo de los fariseos, pero dentro de los fariseos ellos eran como más extremistas o digamos que más de acción. ¿No? Quiero decir que eran de armas a tomar, porque ellos estaban envueltos directamente en la revuelta contra Roma. O sea que tomaban armas, incluso estaban los famosos sicarios también, como se les conocen, porque eran estos que llevaban la sica, o sea, una especie de daga, pues escondida, y iban entre la multitud, y cuando ellos veían que había un judío que estaba teniendo relación, digamos, de algún trato comercial, lo que fuese, al servicio de Roma, iban entre la multitud, se disfrazaban entre la gente del pueblo y pasaban a cuchillo a estos que eran traidores a la causa judía. Por tanto, eran los que estaban en la revuelta activa. Tenemos otro grupo que son los esenios, algunos se les llama eshihim, que es un grupo de sacerdotes que en algún momento de la historia, había que remontarse más atrás, cuando hay un conflicto aquí entre, bueno, los macabeos en un momento que llegan y se toman el control de la ciudad, etcétera, tienen un conflicto con estos sacerdotes que no quieren reconocer el poder de los macabeos, que fueron los que libertaron al pueblo judío del dominio helenístico, y estos sacerdotes del templo, muchos fueron masacrados, otros decidieron marcharse o huyeron por sus vidas y se fueron al desierto, y muchos se establecieron en Qumran, y de ahí esta famosa comunidad de Qumran, de la cual se habla a este respecto. Y luego los sacerdotes que tomaron posesión allí son los famosos, ya decía, saduceos, que eran nada más y nada menos que los mismos que estaban al servicio de estos reyes que se implantaron de toda esta línea de la dinastía de los macabeos en un momento. Hay que decir además que había muchísimas otros grupos, sectas y escuelas que realmente casi no se menciona de ellos porque pues no eran de gran significancia, pero en general estos son los grandes grupos, y dentro de estos grupos habían también, por supuesto, sus escuelas, etcétera, ya donde podemos andar a estos detalles.
De acuerdo. Entonces, tenemos ya perfectamente encuadrado a la figura histórica de Jesús en su entorno judío. Y bueno, y lo que nos interesaría saber es qué hay de judío en los mensajes de Jesús. Bueno, en las enseñanzas de Jesús, todo es judío, partiendo de que el mismo Jesús fue un judío que nació judío, vivió como judío y murió como de una familia judía, muy observante. De hecho, se muestra cómo al octavo día fue circuncidado de acuerdo al rito de la Torá, de la ley de Moisés, como sus padres en determinados momentos se les muestra que celebraban las fiestas judías, que iban en peregrinación. Están los famosos relatos de cuando Jesús fue con su familia en peregrinación a la Pascua y a otras fiestas judías, al templo, y el famoso relato cuando él está hablando con los maestros del templo, etcétera. Por tanto, vemos a un Jesús como un niño judío más allí, que ha nacido en un ambiente muy religioso y que también tiene que ver la presencia de la ocupación. Tenemos entonces un niño que crece en una sinagoga en Nazaret. De hecho, hoy día, aquel que visite en Israel se dará cuenta de que hay una sinagoga que va del siglo I. No se sabe si fue la sinagoga que Jesús fue, pero tal vez podría ser. Y encontramos en los diferentes evangelios claramente de que dice el texto que como él solía reunirse cada sábado en la sinagoga, de acuerdo a su costumbre, a su religión, etcétera, etcétera. Entonces, este es el contexto en el que Jesús va a nacer, en que se va a criar, hasta que en un momento determinado, cuando cumple algunos 29 años, 30 años aproximadamente, pues ahí comienza su etapa de predicación y su mensaje. No sé si quieres que entremos ahí o tienes alguna pregunta. Sí, ¿no? Se sabe de la... Claro, no se sabe mucho de Jesús antes de hacer su entrada en la vida pública, porque realmente esto ya sería vida privada, entonces no se sabe mucho, pero no sé si en las fuentes judías existe alguna, algo... Bueno, sí se sabe que el precursor, el predecesor, Juan, ¿quién era este Juan? Desde el punto de vista de los judíos. Sí, en cuanto a la vida de Jesús antes de él comenzar su mensaje de predicación público, pues como decías, en realidad no era notorio en el sentido de que simplemente pues no tenía, era como un judío más realmente. Entonces, sí, muy observante, por supuesto tiene que haber sido, porque llega el momento en que este mensaje, esta urgencia de él es tan grande que tiene que salir a hablar de esto, ¿no? Entonces, su vida tiene que haber transcurrido corriente como cualquier judío observante de esos momentos y como al parecer se indica posteriormente de lo que era común él, decía en las sinagogas, cómo era la vida de un judío realmente en el templo, con las fiestas, como se deja ver. Y hay una figura muy importante que es la figura de su primo, Juan, que es conocido como el bautista o el bautizante, porque Juan también, pues digamos que fue alguien muy importante en la vida de Jesús. De hecho, en la opinión de muchos historiadores se piensa que Juan fue el maestro de Jesús, dicen algunos. Algunos historiadores están en desacuerdo con esto, pero muchos concuerdan en la influencia de Juan en la vida de Jesús. De hecho, por eso cuando Juan es decapitado por Herodes, pues es cuando vemos que realmente el mensaje de Jesús comienza. Casi como que él estuviese tomando el lugar de Juan para continuar con este mensaje que ahora se expande muchísimo más. De hecho, muchos de los discípulos de Juan, según tenemos en los evangelios, se unen al grupo de Jesús. O sea que reconocen a Jesús ahora como el nuevo líder de este movimiento que está llamando al pueblo al arrepentimiento, porque eso es lo que Juan hacía. Llamaba a la gente a arrepentirse de sus malas acciones y el bautismo era una manera como de señal de que esa persona había dejado atrás sus pecados, sus malas acciones y nacía como saliendo del agua, como una forma de renacer con un nuevo comienzo. Y Fíjate por tú que tanto, qué bonito símbolo aquí el agua, del igual símbolo de vida, ¿no? El agua como elemento sagrado, porque el cristiano, no sé si conoces que cuando nace lo llevan a bautizar y le ponen el agua bendita, el agua como elemento sagrado, ¿no? por supuesto, y eso viene como un remanente del mundo judío, porque hasta el día actual en el mundo judío se conoce lo que se llama la mikve o el baño ritual, que es simplemente lo mismo de zambullirse, el bautizo de Juan es lo mismo, porque es la costumbre judía, que hasta el día de hoy se realiza. Y el agua se compara a eso como en el vientre, la matriz de una madre, cuando alguien se zambulle, un judío se purifica hoy día, aquí no hace todos los días incluso,
es como que está ahí y como que renace, se hace limpio. Y en el Islam también se tiene una visión muy similar. Mira, qué curioso, no sé si lo sabes, pero hoy día hay un grupo que todavía está en el Medio Oriente que son los discípulos de Juan el Bautista y son Anda. los que practican la religión de los mandeos o mandeístas. De hecho, se mencionan a estos grupos en el Corán. Ellos son monoteístas, pero se dice que son discípulos directos de Juan. Y hasta el día de hoy practican el bautismo. Están muy reducidos, pero todavía existen. Y Juan el Bautista es su maestro. Ellos dicen que son directos de los discípulos de Juan desde el siglo I. Pero judíos. Muy interesante. Ellos no se considerarían hoy día como judíos. Tal vez en un momento sí era un grupo judío, pero en estos momentos, pues no hay ahí definición. Ellos son de lengua árabe porque se encuentran en muchas zonas de Irak, por ejemplo, y en algunas otras regiones porque han sido muy perseguidos cuando luego aparece el Islam, etcétera. Fueron perseguidos, son muy pequeñitos, están muchos incluso aquí en Estados Unidos, en otras partes de Europa, no sé si en España habrá, no, no lo sé, pero Es que sí es se la llaman primera así. noticia que yo tengo de esto. ¿Cómo has dicho que se llaman? Es la religión mandeísta o mandeos. Mandeísta. Sí, o mandeos. Y tú los ves vestidos de blanco y practican el bautismo y tienen la figura de Juan el Bautista entre sus pinturas y dicen que son discípulos directos de Juan hasta el día Vaya. de hoy. En el Corán se mencionan, de hecho. Ajá, Y sí, qué curioso. y todavía existen. Bien, bien, bien. Claro, Juan, cuando llega Jesús y la bautiza, como que hace, dice unas palabras, no recuerdo cuáles son, pero viene a decir que Jesús es, comparado con él mismo, es mucho más grande, ¿no? Es una figura mucho más grande que la que ha sido Juan, siendo Juan importante, ¿no? No recuerdo las palabras exactas, pero creo que Juan se refiere a Jesús como una persona mucho más grande que él mismo. Sí, y de hecho, mira qué interesante, algunos teólogos e investigadores han comparado el hecho de que Juan bautizase a Jesús como el rito de iniciación, donde Juan está iniciando a Jesús en este movimiento del cual Jesús sería el sucesor de Juan, según esta variante en la interpretación de algunos investigadores. Muy interesante. Y este grupo que sigue a Juan no tiene, ¿en qué consideración tiene a Jesús? Y está ahí en un lugar al lado de Juan, y hasta Bien. el día actual. Muy interesante. Según Pero la no consideran religión que cristiana, Juan y Jesús eran primos. correcto, pero estos mandeístas no consideran que Jesús sea hijo de Dios o divino, sino simplemente como un profeta, igual que Juan, que es un ser humano, que vinieron a revelar una serie de enseñanzas de cómo vivir pues, una vida de acuerdo a como Dios espera. Ujú. Entonces, si no entiendo mal, los sucesores de los sacerdotes del Templo de Jerusalén eran los que estaban en las cuevas del Qumran. Huyen de la corrupción, se van a las cuevas del Qumran, los esenios, ¿no? Entonces, si los esenios son los verdaderos herederos del Templo de Jerusalén, ¿por qué a día de hoy no se sigue, digamos, en los evangelios que aparecieron en el mar del Qumran? Bueno, yo diría dos cosas. Los esenios, sí, ellos eran sacerdotes en el templo, es correcto. Muchos fueron masacrados y se fueron, pero cuidado porque los sacerdotes que luego tomaron el control, los saduceos de la línea de los macabeos, también eran sacerdotes. Entonces, lo que pasa es que recuerda que los sacerdotes se dividían en muchas diferentes grupos y divisiones, que eso va desde la época del rey David, que se menciona de hecho en el texto bíblico. Lo que pasa es que los que estaban en ese control en ese momento eran este grupo de sacerdotes, solo que los macabeos, que también eran sacerdotes, luego llegaron y hubo una lucha aquí por poder, una lucha entre sacerdotes. Lo que pasa es que ellos tenían el ejército y estos otros se tuvieron que marchar al desierto. Entonces allí, pues claro, estaban en pugna contra lo que ellos veían que no era la verdadera práctica, según ellos, de la observancia correcta del texto bíblico. Entre los textos que se han encontrado en Qumran, pues te diría que sí, que los textos que tenían ellos, es verdad que tenían muchos textos que los consideran ellos sagrados e importantes, por ejemplo, como el libro de Enoch y otros textos apócrifos, pero sí mantienen el mismo texto de la Torá. De hecho, se ha comprobado que los textos que tenemos nosotros hoy, pues están muy, pero muy, vamos, casi exacto que los mismos que tienen los esenios. O sea, tenían la Torá y lo demás, pero tenían algunos textos extras, te decía, como el texto del libro de Enoch. Y una serie de textos relacionados con temas de ángeles, demonios, encantaciones, practicaban la purificación también, etcétera.
Luego otro paralelismo entre Juan y Jesús es que no sé si estoy bien informado, pero tú me corriges, que Juan predicaba en el desierto o en el Jordán, en la zona del Jordán, y Jesús se fue a las ciudades, o sea, cambió el mundo rural, había menos población, por las ciudades en donde había mucho más población y donde el mensaje era mucho más masivo, ¿no? Bueno, sí, las estrategias de Jesús, ¿no? De difusión, Jesús estaba como más, sí, allegado a las zonas del templo, como lo vemos predicando allí, lo vemos que va de hecho de aldea en aldea, pero en el caso de Juan, sí, Juan tuvo esa formación, mira qué curioso, Juan se formó en el desierto y en el desierto estaban los esenios y recuerda que Juan era de la línea de los sacerdotes porque su padre Zacarías era sacerdote en el templo. Ahí, cuando leemos el Evangelio, dicen que lo llevaron al desierto para que fuese educado. Por eso es que hay muchos investigadores que creen que Juan fue educado con los esenios, que también eran sacerdotes como su familia. Y por eso es que han visto en Juan el Bautista, muchas enseñanzas o prácticas que les recuerdan a las enseñanzas de los esenios, como el bautismo, por ejemplo, los alimentos que él comía, langostas, miel silvestre, etcétera, se han identificado como alimentos similares. Ahora, en el caso de Juan, aunque es cierto que él se educa allí en el desierto, él también tiene incursión en la ciudad. En cuanto a esto, porque recuerda que en algún momento a él le cuesta la vida criticar a Herodes, porque él criticó que Herodes había tomado la esposa de su hermano. O sea, Herodes le quitó la esposa a su hermano. Y Juan critica esto. Pero para que Juan critique esto, tiene que ser donde hay ciudad. Entonces Juan era como itinerante, estaba como en los dos lados, ¿no? Como en zonas apartadas, se iba de se iba un poco a la Jordán, etcétera. Pero sí es cierto que la figura de Jesús es más centralizada en las ciudades, en las aldeas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Aunque recordemos también que Jesús también para iniciarse también se va al desierto. Recuerda cuando fue tentado, se marchó al desierto. Por lo tanto, el desierto es la conexión con Dios. Ajá. Es curioso porque cuando tú vas, bueno, yo no he estado en el desierto, pero todo el mundo que ha estado en el desierto dice que siente algo muy profundo, muy espectacular, muy especial, ¿no? Yo he Supongo que estado en el desierto. la ausencia de distracción por completo hace que tú te metas dentro de ti mismo, como cuando tú vas a meditar y descubres tu interior, ¿no? Bueno, todos los maestros de todas las religiones, de todas las culturas, te dicen que cuando vas a buscar la espiritualidad, resulta que hay una frase de San Agustín, de Hipona, que hay una canción por ahí que dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro de mí. O sea, claro, la forma de conectar con eso es en la nada más absoluta, ¿no? Sea un Yo, desierto o sea un desierto interior. yo he estado en el desierto, en Israel o Palestina, y he estado de noche, me he quedado algunos días en campamentos beduinos, y te puedo confirmar que sí, que el estar en el desierto es una experiencia increíble. De hecho, he practicado hasta meditación en grupos de noche en el desierto y es increíble porque Wow. hay como un silencio tal, una oscuridad tal, y se escuchan las voces a distancia, la respiración, el meditar, todo esto es como algo místico realmente increíble. Es una experiencia única, realmente. Así que me imagino, Juan, los esenios, Jesús, en el desierto, todo esto tiene que haber sido una experiencia, una conexión con la naturaleza, con Dios, muy grande. Hay otra parábola, el que es muy conocida de Jesús, que es la parábola del buen samaritano, ¿no? ¿Qué problema tenían los samaritanos con los judíos? Porque los samaritanos eran judíos o eran judíos de otra rama. Bueno, la historia con los samaritanos va muchísimo tiempo antes de Jesús. Hay que remontarse hasta el momento cuando en el año 586, 587 antes de nuestra era, los babilonios conquistan Jerusalén, destruyen el templo y se llevan a la élite de los judíos a Babilonia. Y recordemos la historia que luego bajo Ciro un grupo regresa y cuando regresa se encuentran que hay un grupo de personas allí en la tierra que dicen, nosotros somos los verdaderos habitantes y nosotros somos Israel. ¿Quiénes son este grupo? Los samaritanos. ¿De dónde vienen los samaritanos? Pues nada, de las mismas tribus judías que lo que te acabo de enfatizar es que cuando los babilonios los que se llevaban siempre eran la élite, los educados, las noblezas, los príncipes, etcétera, pero algunos estratos del pueblo se quedaban. Después de 70 años, regresan otro grupo y dice, pero ¿y esto qué es lo que es? Entonces, sí, los samaritanos, hasta el día de hoy, ellos, la religión de ellos es muy similar a la judía. Ellos dicen que son descendientes de las tribus de Israel, todo igual. Tienen la Torá,
aunque con una escritura del hebreo un poco diferente, pero observan las mismas leyes, Pascua, etcétera, pero muy, muy exacto a la manera bíblica, más, yo diría que más correcto que lo practican los judíos actuales, porque ellos son muy apegados siempre han estado ahí, nunca se han marchado de la tierra, porque ese es el remanente del pueblo judío que quedó. Entonces, el conflicto, ¿dónde surge? Ese, que cuando regresa ese grupo de judíos de Babilonia, se encuentra con esa gente en la tierra, y los dos dicen que son de Israel. Y tienen razón, solo que pertenecen a diferentes tribus y estratos. Entonces los saduceos querían ayudar en la construcción o la reconstrucción del templo, y los judíos que llegaron no, se negaron. Y ahí surgen las diferencias, los conflictos que se van a extender hasta la época de Jesús. Y también está la conversación de Jesús con la samaritana, la parábola también del buen samaritano, que no sé si quiere que expliquemos un poquito ahí, o el relato de la samaritana. Yo conozco, Pero de hecho, ahora mismo me viene a la mente el de la samaritana, el del buen samaritano, perdona, pero no lo recuerdo en este momento. Decir además que hasta el día de hoy en Israel o Palestina están los samaritanos, y ellos se les considera judíos, tienen su identificación y tienen los nombres y apellidos igual que los judíos, hablan hebreo, etcétera, y tienen su Torah y todo. Tienen un sumo sacerdote y tienen todo el linaje desde Moisés, Josué, etcétera. Y Vaya. están ahí. Muy interesante. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que se dice que, bueno, que en la época de Jesús, Jesús podría tener una parte de fariseo y una parte de esenio, creo, no sé si estoy en lo correcto, pero que además, dentro de esa línea, Jesús tuvo dos maestros. Uno era Hillel y otro Shammai. ¿Quiénes eran estos dos? Bueno, en cuanto a esto, Hillel y Shammai fueron dos grandes autoridades rabínicas que de hecho existieron antes de Jesús, unos 100 años antes. Parece ser que Hillel quizás falleció cuando Jesús era un chico, quizás unos 14 años, o incluso antes de Jesús nacer, pero quizás a principios de este siglo I, Jesús tendría poca edad. Y estos fueron los dos grandes maestros del pueblo de Israel, de los más reconocidos. Pertenecían a la línea de los fariseos, que eran los maestros del pueblo, eran muy queridos y amados por el pueblo, que no es la visión que después se nos ha presentado de los fariseos, sino que eran los que estaban realmente apoyando a la nación, los que educaban al pueblo. Y ellos realmente eran dos grandes escuelas que intentaban explicar el texto de la Torá. Muchas veces estaban en pugna, en discusiones en cuanto a la interpretación de los textos, etc. Jesús, según lo que sabemos y vemos en sus enseñanzas, tiene realmente incorporado de las dos escuelas. Tiene incorporado enseñanza de la escuela de Hillel y enseñanza de la escuela de Shammai. Tiene también incorporadas enseñanza de los esenios, como muchos otros grupos, porque vemos una influencia aquí de un judío del entorno social. No sé si quieres que presentemos algunos ejemplos o... No, bueno, lo que me llama la atención es que parece que la estructura del judaísmo en ese momento no era una iglesia como hoy podemos entender la estructura de la iglesia cristiana católica, sino que era como un grupo de grupos, ¿no? O sea, eran grupos de personas, todo muy, digamos, muy... Pero la única estructura eclesiástica que había era el templo de Jerusalén, ¿no? Todo lo demás no era un edificio, sino que eran comunidades de personas. Eso es la impresión que me da. Correcto, así es. Había una gran pluralidad de ideas, una gran pluralidad de escuelas. No estaba todavía codificado el texto de las leyes, de la Torá, lo que se vino a ser luego el Talmud, sino que estaban todos los debates entre las diferentes escuelas de los fariseos, viendo cómo aplicar el texto bíblico. Y ahí encontramos a Jesús también en el debate, porque todo el mundo está tratando de ver cómo pues aplica el texto bíblico. Entonces no hay en el judaísmo se llama esto la halajá, o sea, la conducta o cómo debe ser la vida de un judío. Eso no estaba establecido en aquella época. Había mucha diversidad de ideas. Por cierto, en cuanto al nombre de Jesús, ¿tú cómo lo conoces? ¿Como Yeshua, Joshua, Jesús? O, no sé, es que, claro, depende del idioma en el que se pronuncie, ¿no? Sí, depende del idioma. ¿Cuál es el más exacto al original? Bueno, en este caso, la opinión de los investigadores, primeramente, es que el nombre de Jesús es el mismo que el nombre de Josué. Recordemos Josué, el siervo de Moisés. Por tanto, en hebreo Josué sería Yehoshua, y por tanto se dice que el nombre de Jesús es el mismo que él. Algunos lo llaman Yehoshua, pero algunos dicen que el nombre de él tuvo una variación y sería como un acortamiento de ese nombre. Algunos le llaman Yeshua, algunos deciden llamar así, Yeshua o Yehoshua, pero básicamente el mismo nombre. ¿Y qué significa? ¿Tiene algún significado en...? Sí,
salvación. Oh, qué muy bonito. Salvador. Pero Yeshua, o sea, también es un nombre que luego se le da o era su nombre propio de pila, de bautismo. Sí, sí, ese es el nombre que al parecer le dieron, en este caso el texto del Nuevo Testamento deja claro que fue José el que puso su nombre, Mm. porque, y de hecho es un nombre común, porque hasta el día de hoy en las comunidades judías hay judíos que se llaman así, Joshua, recordemos otra vez el mismo nombre que Josué, lo que pasa es que en castellano cuando traducen los nombres, por alguna razón los traductores dejaron dejar Josué y otro Jesús y creen que son dos nombres diferentes, no, si vamos al hebreo, el nombre es el mismo. Por cierto, que has visto la imagen que tengo aquí de Jesús. Aquí se representa a Jesús con el color morado. El color morado es el color de la transformación, el color de la, digamos, de la transformación. Podríamos hablar de lo físico en mi espiritual, pero sobre todo se acerca bastante al color de la púrpura, que era como el color de los reyes, ¿no? Sin embargo, ¿cómo vestiría un judío del siglo primero? No, no tendría nada que ver con esta vestimenta, claro. No, en este caso, un judío del siglo I, en el caso de Jesús, recordemos que Jesús no era de una familia pudiente, no era una familia rica ni nada de eso. Sí parece ser que él tenía una prenda de vestir larga, parecida, por ejemplo, como vemos hoy en el mundo árabe, lo que se llama thob, que pues larga y que estaría también, había la costumbre, habían diferentes formas de vestir, pero había una costumbre de ponerse una especie de estola, puede ser, en castellano, como se llama así, de que se transversal, como a veces incluso se le pinta. Túnica, ¿no? Eh, algunas veces también se le pinta llevando como lo que se llama el manto ritual judío, con sus flecos, que se le llama el talit, que se usa en las oraciones, pero que antes los judíos lo traían puesto todo el tiempo. Entonces parece ser que Jesús traía una prenda de exterior que le dicen que era costosa, al parecer fue algún regalo o algo así, pero la ropa normal pues es muy simple de un judío corriente. Uh-huh. Y en cuanto luego los sucesores, la escuela que sigue a Jesús, también eran judíos y también se esparcen por todo. La diferencia con Jesús es que Jesús no salió nunca de Judea y todos los seguidores de Jesús salieron de Judea porque tenían que predicar y porque además se les seguía persiguiendo a los judíos por los romanos. ¿En qué punto se produce la ruptura entre el judaísmo tradicional y los seguidores de Jesús? Bueno, eso realmente es tema de debate de los historiadores hasta el día de hoy. Hay historiadores que tienen una opinión, otros varían, porque es muy difícil realmente determinar y decir, aquí se rompió. ¿Por qué? Porque esto, digamos que el alejamiento desde un grupo judío a una religión totalmente diferente fue un proceso gradual que tomó mucho tiempo, que fue algo de expansión, que no fue algo de lo que, como tú mismo decías bien, no fue el caso de Jesús, porque Jesús fue un predicador itinerante dentro del territorio de las comunidades judías. Y él lo deja claro en varias ocasiones, como en un relato donde una mujer sirofenicia quiere que él le haga un milagro o algo así, y él le dice, no he venido a buscar a más nadie, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y así en diferentes pasajes deja claro que su predicación está a los judíos. Entonces, ¿qué sucede? Luego de su muerte, hay una continuación, por supuesto, de sus discípulos, que son todos judíos, por supuesto, pero que con el tiempo comienzan a entrar al movimiento personas que no son judías, personas que en algún momento se sentían atraídos a la religión judía, le gustaban las fiestas judías, le gustaba la cultura, el idioma, lo que sea, pero no se acababan de convertir. Y llegó un momento en que se dejó la entrada de estos no judíos o gentiles, como se les llama, al movimiento de la escuela de Jesús, que decía que simplemente eran judíos que aceptaron a Jesús como el Mesías. Y ahora venían de las naciones gentiles que decían, yo me quiero unir a este grupo. Ah, bueno, vale, bienvenido. Esto se resolvió en el primer concilio de Jerusalén, creo que fue al año 50, que aparece en Hechos capítulo 15, donde se fue el famoso debate también de la circuncisión más adelante, etcétera, donde se decide de que sí, tienen que entrar. Y bueno, con el paso del tiempo sucede de que a medida que van entrando más y más personas que no son judíos, que no pertenecen a Israel, pero que abrazan la creencia en Jesús como una figura central, el Mesías, y llegan a ser mayoría, luego pues el grupito que queda de seguidores ahí judíos de Jesús
simplemente desaparece, se disuelven estas comunidades porque ellos luego se casan entre ellos, como deja ver claramente Pablo, que va a ser una figura muy clave. Pablo, que es el primero que lleva el mensaje de Jesús a los gentiles, que los gentiles hay que decir que eran los no judíos, ¿no? Es decir, que lo amplía a todo el mundo. Cualquiera podría ser seguidor de Jesús, aunque no fuera judío. Sí y no, porque vuelvo a decir, Pablo lo que hace es legalizar la entrada de los gentiles, pero los gentiles ya estaban dentro de las sinagogas. Porque recordemos, por ejemplo, cuando se habla del caso de Pedro y la conversión de Cornelio, Cornelio era un oficial romano, pero Cornelio creía en Dios. Lo que pasa es que no se había circuncidado y decidido ser judío, pero ya estaban ahí. Lo que pasa es que cuando se formó el debate en cuanto a la circuncisión, que aparece en el capítulo 15 de Hechos, allí se reúnen los apóstoles, etcétera, y determinan qué hacemos con estas personas. No tienen que observar la ley ni circuncidarse, decía Pablo. Otros decían, sí tienen que hacerlo, porque claro, eran judíos todos. Y entonces se levanta Santiago, el hermano de Jesús, dice el texto, y Santiago dice, a ellos no se les debe agobiar con más nada, mira, solamente que se abstengan de fornicación, de sangre, de cosas sacrificadas a los ídolos y que nadie los moleste, y bienvenidos. No observan la ley, pero si hay un grupo que continúa observando la ley y que son fariseos, que son discípulos de Jesús también. Entonces Pablo lo que hace es abogar por estos gentiles diciéndole, bueno, a ver, vamos a reconocer los que sí son parte del grupo y no tienen que cumplir con la ley judía, no tienen que circuncidarse, nada de esto. Entonces, porque si nos damos cuenta en las cartas de Pablo, a Pablo lo encontramos, sí, viajando por donde quiera y predicando. ¿Para dónde va Pablo? Va a las sinagogas. Entonces esto es muy Porque Pablo interesante. era teólogo, ¿no? Pablo, bueno, mientras que Jesús es una persona que tiene una cultura, digamos, popular, o sea, que ha adquirido con la experiencia, Pablo era teólogo, o sea, tenía estudios y tenía una formación superior. Por lo tanto, Por podía supuesto, dirigirse a los teólogos de otras por, religiones, su, incluso de la suya propia, ¿no? por supuesto, Pablo, que viene de la isla, la ciudad de Tarso, que De era una Tarso. ciudad de Tarso muy importante, que Por tenía un cierto, dominio. me ha llamado mucho la atención conocer los nombres judíos de todos estos, por ejemplo, no solamente Yeshua, sino el nombre de Saúl o Saulo de Tarso. ¿Cómo sería en hebreo? Shaul, Saúl. Saúl es un nombre hebreo. que de hecho sí, es Saúl, el mismo nombre que el rey de Israel, que el primer rey de Israel, Saúl. Bien, 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 bien. Entonces vemos aquí, claro, que son judíos y llevan nombres judíos. Y en el caso de Pablo, como tú decías bien, fue un judío de la diáspora, un judío que estaba criado en un ambiente, bueno, de los gentiles, de los grandes grupos del mundo, que no era Jerusalén, que era más cerrado, mucho todo, digamos que del centro religioso del templo, además. Pablo fue un hombre que tuvo una formación lingüística también, que hablaba varios idiomas, que luego también pues digamos que recibió conocimientos de la filosofía y de la cultura griega y romana, porque esto lo encontramos en sus cartas cuando tiene el famoso debate en la Acrópolis de Atenas. Y allí el debate en griego, perfecto. Y conoce la religión de los griegos, conoce la religión romana, habla de sus dioses y luego muy astutamente utiliza toda esta información para presentar el mensaje del Mesías que él predica. Entonces Pablo es un hombre realmente universal en este sentido. Sí, parece que en este sentido parecería más importante Pablo que Pedro, ¿no? Sin embargo, la Iglesia elige a Pedro como el fundador de la Iglesia católica. Bueno, porque también hay que recordar que en el caso específico de la Iglesia católica romana, escogen a Pedro porque recuerda que Pedro, según la tradición, fue el primero que llevó el Evangelio a Roma. Igual que, por ejemplo, la Iglesia copta de Egipto, que es una otra rama del cristianismo ortodoxo del Medio Oriente, tienen a Marcos. Entonces, aquí hay los diferentes grupos. No había un grupo como tal único, había muchas escuelas, o digamos que grupos cristianos, entre comillas. Y claro, cada cual tenía escogido como un apóstol o un discípulo a quien seguían. ¿Qué sabemos de los gnósticos? Porque el gnosticismo es un movimiento que nace paralelamente a Cristo o ya existía de antes. Es muy interesante, realmente, claro, si hablamos de gnosticismo cristiano, es un grupo específico, pero el gnosticismo realmente viene desde muchísimo tiempo atrás. Ahí hay que remontarse aquí a los egipcios, aquí a los sumerios, aquí montones de años, pero el gnosticismo dentro del mundo cristiano es precisamente se desarrolla en este ambiente cuando
se da la entrada a los gentiles, a los no judíos, a este grupo, o a este grupo de seguidores de Jesús, que lo que hacen es que traen consigo todo el conocimiento y la sabiduría del mundo griego, las escuelas de misterios, las religiones de misterio del mundo griego, también de la influencia de Persia, con el culto a Mitras, etcétera, y todo esto a Dionisios, Hermes, etcétera, y todas estas Hermes ideas Trismegisto. del misticismo griego, ellos la van a reinterpretar y la van a interpolar con las creencias judías, y ahí se forma una especie de mezcla donde surge un grupo de cristianos muy peculiar, porque las creencias de los gnósticos no es totalmente, bueno, por eso fueron perseguidos realmente. Los gnósticos, para que tengamos una idea, no creían que Jesús fuese ni divino, ni hijo de Dios, ni Mesías tampoco. Los gnósticos creían que Jesús simplemente fue un hombre que vino a revelar un mensaje, que fue alguien que vino a despertarnos espiritualmente. Eso es todo. A Y claro, despertar conciencia. eso chocaba con la ortodoxia, y muchos fueron perseguidos, aunque no fueron exterminados, porque hasta el día de hoy tenemos influencia en la iglesia ortodoxa, etcétera. ¿En la iglesia ortodoxa queda influencia de los gnósticos? Por supuesto, específicamente te puedo citar el caso de los monjes del monte Athos y en los diferentes monasterios, porque En los Grecia. monjes, sí, correcto. Estos monjes tienen prácticas que son muy sorprendentes, las técnicas de místicas que tienen en cuanto a la oración, meditación, ayuno, que sabemos que son de corrientes gnósticas. ¿Algún tipo de meditación que así que tú recuerdes de estos monjes que sean gnósticos? Esto, en cuanto a ellos particularmente, lo que prefieren es la plegaria en solitud. Muchos, incluso en el monte Athos, tienen zonas específicas que se van a ciertas zonas montañosas y se construyen como una especie de choza pequeña, y ahí se instalan, y particularmente pasar toda la noche en vigilia, orando. He leído, hay un libro muy importante que se llama, por un profesor que se llama Kyriakos Markides, lo tengo por aquí atrás, está relacionado con el misticismo de los monjes del monte Athos, y él cuenta incluso muchas experiencias de estas que él vivió y de cosas sobrenaturales que pasaron, de estos monjes predicando de madrugada, y bueno, es realmente increíble. Bien, bien, bien. No sé si sabes que el nombre Kyriakos, que es griego, en español es Ciriaco, es la traducción más o menos, que mucha gente no sabe que es un nombre, que no es un nombre griego, ¿no? Luego, en cuanto al mensaje en sí de Jesús, o sea, en cuanto a lo que nos deja a nosotros, ¿qué relación hay entre la Pascua judía, es decir, el Pesaj, el Seder de Pesaj, y la paz y el Jueves Santo cristiano, que sería el equivalente a esa Pascua judía? La Pascua judía es muy anterior, cuando Jesús se reúne. Mi pregunta es, porque esto es un punto clave, cuando Jesús se reúne con sus discípulos el Jueves Santo, ¿estaba haciendo la Pascua judía? Sí. Sin embargo, en ese momento se instituye uno de los primeros mandamientos que luego la Iglesia toma como suyos, ¿no? ¿Qué relación hay entre estas dos fiestas? Bueno, fíjate que esto es un tema también muy debatido, porque hay investigadores que dicen que la cena que celebró Jesús no fue nada más que la Pascua judía. Hay otros investigadores que no están de acuerdo. ¿Por qué? Pues Dicen que la sí, que Pascua fue la judía no Pascua siempre judía. coincide Jueves Santo. Correcto, sí, porque hay cambios que ha habido en el calendario hebreo y etcétera. Entonces, cuando observamos lo que Jesús hace allí, que tienen el pan, que tienen vino, que tienen el cordero, simplemente, de hecho, el texto deja claro que hicieron los preparativos para comer la Pascua, es lo que dice el texto. O sea, la Pascua como judíos que eran. Entonces, lo interesante de esto es que luego de que comen la cena, entonces Jesús, en la teología y en lo que se dice, es que él como que instauró una nueva ordenanza. Que toma ese pan, toma ese vino y dice, hagan esto en memoria de mí. Muchos lo conocen como la cena del Señor. Pero fíjate que hay Santa Cena. historiadores que dicen aquí tres cosas. Uno, que Jesús lo que hizo aquí fue la Pascua judía, dicen unos. Otros dicen, no, hizo la Pascua judía y después que comieron, él instituyó una cena especial allí, ¿no? Con Esa es el la pan y el vino. versión católica. Pero hay otros que dicen que en realidad él nunca celebró ninguna Pascua judía. ¿Por qué? Porque aunque el texto dice que él mandó a hacer los preparativos, los discípulos fueron y buscaron el cuarto, comieron el cordero, es verdad que lo dice el texto, pero es muy interesante que cuando leemos los evangelios dice
que Jesús fue ejecutado en víspera de la Pascua y se apresuraron a bajarlo para que diera tiempo porque iba a comenzar la Pascua. Entonces, si ese es el caso, que Jesús, según dice, muere así, ¿qué fue lo que realmente celebró Jesús? Eso queda en un misterio. Te animo a que lo mires bien porque es muy interesante. Dicen que los sacerdotes se apresuraron a bajarlo porque estaba a punto de comenzar la Pascua. Pero entonces, ¿qué fue lo que se celebró Jesús? Esto queda en el debate de los investigadores. Me interesa esto que me has comentado de la cena de Pascua judía, que creo que se llama Seder de Pesaj, ¿no? Entonces, ¿qué toma un judío hoy en día en ese Seder de Pesaj? Creo que no tiene nada que ver, no sé si se toma cordero o no, pero creo que se toma un pan ácimo, ¿no? Es exactamente lo mismo que hizo Jesús cuando encontramos el vino, el pan sin levadura, el cordero, porque todo esto recordemos que está rememorando la salida de Egipto, que desde Egipto se celebró. La liberación de los judíos de Egipto. Correcto. Y desde ese momento, pues, se continuó celebrando hasta el día de hoy. Hoy día ya ese cordero que, por ejemplo, el que comió Jesús es porque había familias, las familias judías se reunían en aquella época, o el que tenía dinero compraba un cordero por sí mismo, pero los que eran pobres reunían, compraban un cordero entre todos, lo llevaban al templo, ese cordero se sacrificaba una parte, y como es común en todas las digamos que religiones antiguas que hacían sacrificio, solamente se le echaban a Dios pues la grasa, las entrañas, pero la carne se la comía la gente. Eso no sé si lo sabe la gente, que creen que se quemaba la ofrenda entera. No, cuidado. Se quemaba solamente algunas partes, pero la carne se la comía el que llevaba la ofrenda. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Ese cordero, todos los judíos tenían que hacer peregrinación a Jerusalén, llevaban allí la ofrenda, sacrificaban esto, y luego iban y se comían ese cordero en casa. Y esto fue lo que hizo Jesús. Hoy día no hay templo, entonces no hay cordero, lo que muchos lo sustituyen por huevo, pero hay muchos que sí se comen cordero asado, como algo simbólico, pero son algunos. Ahora que menciona el templo, ¿por qué no se reconstruye el templo de Jerusalén? Fíjate que el templo se intentó reconstruir en varias ocasiones. De hecho, fue una promesa hasta del emperador Adriano, que es un emperador de hecho español, porque Sí. venían De Sevilla, de Andalucía. Sevilla, ¿eh? Ah, Desde entonces, Itálica está aquí a unos 80 kilómetros y aquí nacen Adriano y antes que él Trajano, que fue el anterior. en este caso, él les promete reconstruir el templo a los judíos cuando en algún momento, digamos que los judíos intentaron sublevarse y unirse con los partos contra Roma, y los partos le prometían a los judíos: te vamos a reconstruir el templo si te unes a nosotros en rebelión contra Roma. Luego sucede que los judíos se desasocian de este grupo, se quedan con Roma porque Roma les dice: no, te los voy a construir yo, no te preocupes, no te rebeles, que te vamos a dar lo que quieres. Lo que pasa es que luego Los que políticos, Roma... no se puede uno fiar de los políticos. Prometieron construir el templo y no lo hicieron. Exacto, luego de que Roma calmó la rebelión, bueno, no construyeron nada, ponían un ladrillo a cada rato, pero no finalizaron nada. Y ahí es muy interesante que sí hubo un emperador que se le llama Juliano el Apóstata, cuando tomó el control, ya aquí, y esto fue mucho tiempo después, cuando ya el cristianismo estaba establecido como religión oficial y demás. Él tomó el poder del Imperio Romano y trató de abolir el cristianismo y traer de nuevo de vuelta el paganismo. Y este Juliano, que se le llama el Apóstata por esto, le prometió a los judíos reconstruir el templo como una forma como de humillar a los cristianos, porque en aquel momento la creencia era de que para el cristiano el que el templo no esté reconstruido es una indicación del rechazo perpetuo de los judíos y de que ellos ahora son la nueva iglesia, ¿no? El nuevo pueblo. Y este Juliano decidió reconstruir el templo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no lo construyó? Porque murió en batalla contra los persas. Si no hubiera muerto, no se sabe si lo hubiera hecho. Pero él quería hacerlo para ofender a los cristianos. Pero hoy en día no se puede reconstruir el templo. Bueno, hoy día ya la cosa es complicada porque recordemos que cuando en el año 636 los musulmanes, bueno, el Islam se expande y cuando se toma Jerusalén por el sucesor del profeta Mohammed, Omar ibn al-Khattab, como se llama, Omar el califa, primer califa, él allí se construye una mezquita, una mezquita que se llama la mezquita de Al-Aqsa. Y bueno, ahí luego en el año más tarde, en la época de otros califas, se construye el famoso Domo de la Roca, que es esta cúpula dorada, que es donde estaba el sitio del conozco. templo. Bueno, y es una zona, es algo muy complicado O porque sea, es un sitio sagrado que del el Islam. lugar del templo de la roca es donde estaba el templo de Jerusalén.
Correcto. Y esto está atestiguado en las fuentes islámicas porque ellos reconocen que allí estaba el templo. Y bueno, no sé si hay tiempo para contar las historias de cómo todo esto sucede, pero sí, 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 está, sí, sí, está sí, sí. documentado. Otra cosa curiosa entre el cristianismo y el judaísmo, ¿sabes por qué el día sagrado de los judíos es el sábado y el de los cristianos el domingo? Sí, esto fue un cambio, digamos, posterior, porque todo Jesús, bueno, si leemos los evangelios, guardaba el sábado, todos sus seguidores guardaban sábado, Pablo lo encontramos cada sábado en la sinagoga predicando, entonces todo este grupo eran todos judíos observantes del sábado. Lo que sucede es que con el tiempo, pues a medida que se va, hay una separación del judaísmo con este grupo que más y más se va haciendo cristiano, específicamente porque los que van incorporándose a este grupo pues son romanos. Y luego como Judea está en guerra contra Roma, ¿cómo puede ser que ahora si te unes al pueblo judío estarías como en contra de tu propia patria? Entonces algo impensable. Y como los judíos están perseguidos, específicamente después de las dos grandes revueltas, pues este grupo de cristianos se va distanciando cada vez más. Y de ahí van dejando de lado estas prácticas. Que recordemos que hubieron comunidades que guardaron el sábado más allá del siglo IV, siglo V incluso. Y hay un texto que se llama el Didache, creo que es en castellano como se pronuncia, que se llama Las enseñanzas de los apóstoles y te puede mostrar todas las prácticas que son judías. Pero con el tiempo, hubieron grupos que para diferenciarse de los judíos dijeron, no, vamos a guardar el domingo, porque el domingo es el día de resurrección, que es más importante, que es el levantamiento de nuestro Señor. Y deciden pues quedarse con el domingo. Muchos en un momento guardan los dos, pero luego el domingo tiene prominencia. Por cierto, mucha gente no sabe que en Shabbat empieza el viernes por la noche. O Sí. sea que es desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, es Shabbat, que es el día del sábado. Y en el sábado no se podía, los judíos no podían tocar moneda, ni Correcto. podían hacer ningún tipo de trabajo. Y hasta el día de hoy es así. No se toca dinero, no hay ningún tipo de transacción de comercio. Están en la casa o pueden salir a dar un paseo cerca, no muy lejos, por un parque, algo así. Comer fuera quizás, o no comer fuera, pero bien cerca, en sus casas. Normalmente un sábado la gente va a la sinagoga, porque la sinagoga siempre está muy cerca de la casa de los judíos, ¿no? Digamos que en la comunidad que puedan caminar, a una distancia que puedas caminar sin conducir, etcétera. Y nada, son servicios religiosos, van, oran, etcétera. Hay una comida en común. Mira, esto es algo que los cristianos lo preservaron, comer juntos, viene del mundo judío, hasta hoy se practica. Y luego, pues lo que pasa es el día estudiando, muchos duermen, otros salen a dar un paseo, te decía, si hay un parque cerca o algo así. Así es como pasan el sábado. Ajá, y luego van a los oficios y en casa tienen que hacer alguna oración o algo. Bueno, como normalmente las personas decía, van a las sinagogas porque se lee el texto bíblico, la Torá, como se deja ver claramente en los evangelios, como el caso de Jesús, como el caso de Pablo, así todavía se hace. Y van a la sinagoga y hay otros servicios en la tarde, en la noche, también son 3 rezos al día. Entonces, pues el judío que iba cerca, pues va a la sinagoga. Puede rezar también en la casa, puede orar en su casa también, si lo desea, pero normalmente van a la sinagoga. Hay una columna en Roma, que creo que es la columna Trajana, donde se ve cómo todas las riquezas del templo los romanos se las llevan a Roma y de hecho eso les sirve para construir los foros y eso supone riqueza para la ciudad de Roma. Tanta riqueza tenía el templo de Jerusalén, porque creo que incluso luego en la época ya de Pablo, ya no solamente los judíos pagaban moneda al impuesto de Jerusalén, al templo de Jerusalén, sino que también todos los no creyentes también pagaban moneda al templo de Jerusalén, por eso era tan rico. No sé si es verdad. Eh, bueno, no. Primero, un impuesto al templo es porque, bueno, eran observantes, eran judíos. Y aparte de eso está también el pago a Roma, porque hay que mantener claro el templo, porque es un edificio y todo lo que eso conlleva, ¿no? Digamos, un centro administrativo. Pero hay que pagar los impuestos al emperador. Esto es muy importante. Entonces, esto lo tenemos. Y claro, como mencionabas el caso, en Roma está el arco de Tito, que fue el que conquistó Jerusalén en el año 70, primero con su padre, Sestio Galo, y luego él, que fue el que sí se muestra ahí ese relieve, llevándose el arca de la alianza, no, eh,
La menorá, perdón, la menorá, no el candelabro. arca. Sí, no el arca, la menorá, las trompetas. Bueno, se ve ahí que se llevan los despojos del templo. Ajá, bien, bien, bien. De acuerdo. Entonces, luego hay una cosa súper fundamental en el desarrollo del judaísmo, que fue y de cómo los judíos llegan a España, y que se cree que llegan en esta época, y es los romanos, ¿no? La guerra contra los romanos. Realmente los judíos fueron la pesadilla de los romanos, porque hicieron 3 o 4 guerras que acabaron con millones de judíos muertos, y todas las guerras fueron por causa de religión, porque por ejemplo a lo mejor algún romano, algún mandatario romano de Judea decidía quitar del templo o poner una diosa pagana en el templo, y eso hacía que los judíos se encendieran en rabia y actuaran en contra de Roma. O sea, realmente los judíos han sido la verdadera pesadilla de Roma, ¿no? Supongo bueno, y luego acabaron con ellos, ¿no? Sí, en este sentido, el pueblo judío siempre ha sido muy celoso de su religión, de su cultura, muy aferrado, y no ha querido pues asimilarse, digamos, que a la cultura romana o griega, aunque sí hubieron muchos helenizados. Pero en este sentido sí es correcto lo que dices, de que cuando los romanos sí tienen dominio, los judíos tienen que pagar tributo a Roma, pero cuando tocan el centro de la vida del mundo judío, que era el templo en ese momento, ahí es cuando estallan las cosas. Y es que hay diferentes relatos de diferentes emperadores generales, que llegan y, por ejemplo, Florus, creo que fue uno de ellos, que llegó y entró al templo y aquello era prohibido. Todo esto también alarmó a los judíos. Hubo un momento cuando intentaron también, se profana las relaciones entre los judíos, con Roma era complicada, y surge la famosa Primera Guerra Judía, que fue del año 66 al año 70, que es cuando, sí, como mencionas, se destruye el templo. Esa revuelta se expandió un poquito más, porque duró hasta 73, porque los rebeldes se fueron y se refugiaron en Masada, que es una fortaleza que está en el desierto. Yo estuve en Masada, yo estuve allí, y se ven las construcciones de esos judíos que estaban en el templo y se fueron allá a refugiarse. Y bueno, es increíble las construcciones. Y los romanos por 3 años no pudieron conquistarlos. Tuvieron que construir todo un terraplén al lado de una montaña y sube hasta allá arriba. Y cuando vieron que las tropas venían, ellos cometieron suicidio. Prefirieron quedarse la vida antes de ser esclavos. Y cuando te subes hoy día allí, porque Masada está construida sobre lo que fue un palacio del La rey meseta. Herodes. El Palacio Correcto. del Rey Herodes estaba en Masada. Estaba allí, correcto. Y hoy se puede ver, yo estuve allí, lo vi, bueno, y desde encima se pueden ver todavía las formaciones de los campamentos romanos en diferentes partes. Está todavía la estructura de piedra donde acamparon y cómo llegaron hasta arriba. Entonces, como bien decías, esa fue la primera gran guerra, donde sí es cierto de que se llevaron muchos judíos esclavos, los vendieron a las mujeres, los niños, muchos fueron llevados, como decías, a Hispania y a otras partes del imperio, Italia, etc. Un momento, porque esto me interesa. O sea, ¿los romanos llevaron a judíos a España? Mira, primeramente aquí hay que decir algunas cosas. Primero, la gente cree que los judíos se esparcen en ese momento. Eso es falso. Los judíos ya había diáspora del mundo entero, porque para empezar, desde los tiempos de Salomón, recuerda la comunidad que se fue a Babilonia y la mayoría se quedó en Babilonia. Solamente un grupito regresó. Segundo, había judíos que vivían en Egipto, en Alejandría, grandes comunidades. Pablo fue un judío que nació no en Jerusalén, nació en Tarso. Entonces habían comunidades ya de judíos esparcidos. Entonces, eso de que los judíos se esparcieron después del 70 es falso. Ya los judíos estaban esparcidos. Había millones de judíos viviendo fuera. Solo que después esto como que se acrecentó. Ahora, hay teorías, específicamente en el caso de Hispania, que dicen que la presencia judía va muchísimo antes, va desde la época del rey Salomón. Porque cuando en el texto bíblico se dice que Salomón cada año enviaba naves a Tarsis en busca decían que había oro o algo así, se asocia Tarsis con España o Hispania. Entonces dicen que hay presencia judía allí desde la época de Salomón. Por eso es que Salomón, ¿de qué época estamos hablando? ¿Hace 4.000, 3.000 años? Salomón, el reinado de Salomón y David, David gobernó hacia el año 1000 antes de nuestra era, y Salomón gobernó hacia el 900 algo antes de nuestra era. O sea que sí, más de 2900 años, casi 3000 años. En este sentido, o 2500 y algo de años.
En este sentido, se dice que ya había comunidades allí de judíos que Salomón envió y se asentaron allí. De hecho, cuando en la época de la Inquisición en España hubo los diferentes conflictos con la comunidad judía, como es sabido, o con los conversos, muchos decían, cuidado, nosotros no somos extranjeros, estamos aquí desde el tiempo de Salomón. Y muchos intentaron probar esto. De hecho, se decía que esta parte viene de la zona de Toledo, donde muchos creen que se fue fundada por judíos desde aquella época. Pero hay otra opinión de unos historiadores que dicen que realmente esto no es verídico, que lo hicieron solamente como para salvar el pellejo, como quien dice, pero que creen que en realidad la presencia viene desde ese momento del año 70 en adelante, cuando realmente hay un gran, digamos que un grupo masivo de judíos. Yo como historiador diría que en las dos partes hay verdades, porque recordemos que los fenicios también estaban allí, los fenicios estaban muy pegados y los fenicios y los hebreos están conectados ahí. Por lo tanto, yo sí creo que tiene que haber habido alguna presencia muy antigua y que luego, claro, se acrecentó en un mayor número la presencia judía. Pero yo no sé si sabes que Cádiz es la ciudad más antigua de Europa y Cádiz fue fundada por los fenicios en unos 3000 años. Entonces, se cree que con estos fenicios vendrían judíos. De hecho, se conservan en los yacimientos arqueológicos de España, se conservan anillos y pruebas de la existencia de los judíos desde no solamente del Imperio Romano, sino antes del Imperio Romano. Sí, sí. Es muy documentado que se piensa así. Uh-huh. Ahora que has mencionado tú Masada, fíjate tú que yo de pequeño veía una serie en televisión que se llamaba Masada. Masada, creo que se pronuncia así, y además es como un símbolo para los judíos de todo el mundo y un símbolo potente porque ha llegado a nuestros días. Claro, un pueblo que cree que tiene Dios a su lado no tiene miedo a los reyes porque obedece simplemente a Dios, no obedece a los reyes de la tierra, ¿no? Masada es el símbolo por excelencia de la resistencia judía, por eso es que hasta el día de hoy en el ejército de Israel, los jóvenes que se gradúan del ejército van allí a Masada y hacen juramento de defender, bueno, la patria, la tierra hasta el día de hoy. Símbolo de resistencia, de morir como judío antes de que esclavizado de Roma. Pero bueno, esto no acabó aquí, la presencia judía no desapareció de ahí, porque la presencia judía se mantuvo, porque luego vinieron otras guerras, hubo muchos movimientos mesiánicos que se alzaron, luego fue la segunda gran guerra judía contra Roma del año 132 al 135, que fue cuando la época del emperador Adriano. Ahí sí que el emperador acabó de masacrar a la gente, había otro mesías, Bar Kokhba, bueno, fue tremendo la masacre, y ahí sí que se diezmó casi la población judía que había, pero aún así quedan remanentes, quedaron grupitos judíos muy pequeñitos habitando en Tierra Santa. De hecho, hay personas que afirman hoy en día en Israel que dicen que son de familias que nunca se marcharon de esa tierra. Bueno, entonces, claro, cuando hablamos de la religión cristiana estamos hablando de que se comparte gran parte de la cultura con los judíos y también de algunas creencias. Por ejemplo, si yo te digo Ruach HaKodesh, Y el ¿qué Espíritu es? Santo. El Espíritu Santo. Tú sabes que aquí tenemos una romería, que es la romería del Rocío, que se celebra en la fiesta de Pentecostés por la venida del Espíritu Santo. Es decir, la venida del Espíritu Santo da origen a la romería de la Virgen del Rocío, que congrega a 1 millón de personas, que se dice que es la romería más grande del mundo. Bueno, con permiso del Kumbh Mela de los indios, que congrega 7 o 8 millones de personas, ¿no? Y el Pentecostés, recordemos que no es más que el nombre en griego de la fiesta judía de Shavuot, que es la fiesta que celebran todos los judíos hasta el día de hoy de la entrega de la Torá. Por tanto, cuando en el texto bíblico dicen que los discípulos se reunieron a celebrar el Pentecostés, lo que están celebrando como judíos la fiesta judía. A día de hoy, claro. A día de hoy, ¿quién es Jesús para los judíos y para los musulmanes? Brevemente, el tema de los musulmanes, brevemente, porque va a dar pie a otra entrevista, a otra charla. Bueno, vamos a entrar con los musulmanes brevemente para entrar un poquito más de amplio con los judíos. Para los musulmanes, Jesús en el Islam es muy, muy similar a las creencias o la idea que se tiene de que sí es cierto que fue un mensajero, un profeta que fue enviado a su pueblo Israel, que fue un profeta muy importante en el Islam, probablemente. De hecho, Jesús es la figura que más se menciona en el Corán, más que Mohammed. Y es un profeta que está ahí junto al lado de Mohammed. Es un profeta
que se le llama de hecho el Mesías, se le llama Masih Isa, o sea, el Mesías Jesús, pero no Mesías en la concepción cristiana, no que venga a salvar, sino que es como un enviado. Y bueno, tiene un papel muy importante. Ahí no vamos a entrar mucho para no alargarnos, pero es una figura prominente, un mensajero de Dios. Y los judíos a día de hoy siguen esperando al Mesías. Luego no creen que Jesús fuera el Mesías, ¿no? No, eso sí y no. Los judíos, de hecho, sí creyeron que Jesús fue el Mesías, porque Jesús fue judío y todos sus discípulos eran judíos. Por tanto, no había gentil ahí. Los que lo aceptaron fueron su gente, los judíos. Lo que pasa es que la mayoría, no, porque ni siquiera se enteraron de Jesús. Porque ¿quién se entera si porque Jesús no era Jesús? Imagínate, antes no había teléfono, no había internet, no había nada. Era un judío que había aquí y allá, y había muchos mesías igual que él al mismo tiempo. Y recordemos además que había además 2, 3 millones viviendo fuera. ¿Quién se enteraba si mataron a un judío en Jerusalén? Nadie se entera. Entonces, por eso es que después predican para que sepan. Entonces, solamente un grupito se entera. Por tanto, es que para algunos investigadores, como en este caso, como que fue un mensaje fallido porque no hubo aceptación. 120 discípulos, dice el texto nada más. Lo que sucede es que, sí, los primeros que lo aceptan, eso de que los judíos no lo aceptaron es falso. Los que lo aceptaron de ellos fueron los judíos, porque él fue judío y predicó a los judíos. Solo que con el tiempo esto se expandió a todos. Que hoy día el mundo judío en general no reconoce como el Mesías es otra cosa. ¿Por qué? Porque el Mesías para el mundo judío es, primeramente, en aquel tiempo era el libertador contra Roma. Si no liberas a Roma, no puede ser Mesías, porque el pueblo sigue en opresión. Si no hay resurrección de los muertos en sentido general, bueno, y así otra serie de detalles que por eso es que hasta el día de hoy no se reconoce a Jesús, ni, de hecho, hubieron muchos otros Mesías. Entonces, muchos sí judíos aceptaron, otros no. Hoy la opinión de Jesús ha cambiado mucho, porque hoy muchos se están dando cuenta de que lo están reconociendo a Jesús histórico, no por la iglesia. Jesús histórico, muchos en el mundo judío hasta ortodoxo reconocen que sí, que fue un judío, un nacionalista, que fue discípulo de un gran rabino que se llamaba Yoshua ben Perajía, según la opinión de algunos. O sea que fue alguien muy conocido y que murió como un patriota que fue ajusticiado por las autoridades romanas, no por los judíos, sino por Roma, como un patriota que dio su vida por su pueblo, porque de hecho en el cargo que se le imputa en la cruz es Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces murió como judío, como un patriota, y esa es la opinión que tienen muchos hoy en el mundo judío. O sea que la visión de Jesús está siendo más como de aceptación. Esto es curioso que lo como menciones, observante de la Torá también. Porque bueno, existe una leyenda del pueblo deicida, ¿no? Del deicidio. El otro día Mario Samán explicaba que la idea de que fueron los judíos los que mataban a Jesús aparece en no sé qué autor en el año 100 después de Cristo. O sea, que es una, digamos, una idea muy posterior a Jesús, ¿no? En la vida de Jesús todo el mundo sabía que lo habían matado a los romanos. Sin embargo, poco después empieza a culparse a los judíos de haber matado a Jesús, ¿no? ¿Esto a qué, digamos, a qué se debe? Bueno, esto se debe a que lo que explicaba yo hace un rato, que luego recordemos que cuando este movimiento se va expandiendo y se va alargando y van entrando al movimiento romanos, y ahora reconocen a Jesús como el Mesías y dicen, bueno, y al Mesías nuestro Dios, ¿quién lo mató? Bueno, nosotros mismos los romanos, porque Jesús muere ejecutado a la manera romana, con cruz, en una cruz, como muchos otros judíos también fueron crucificados, y muchos Mesías. Entonces, en este sentido, hay que, como dice, buscar un chivo expiatorio para otros, porque hay que decir algo. En realidad, Te iba a preguntar es que se ha ido un momento el sonido, no te escuchamos. Y te iba a preguntar, otra pregunta que me gustaría saber es exactamente, me interesa de ti, que tú conoces el idioma árabe y el idioma hebreo, entonces pues puedes leer la escritura en el idioma original, ¿no? Según algunos autores, cambia mucho, digamos, el significado de las frases en la traducción, ¿no? Entonces, de ahí pueden venir algunos malentendidos posteriores. Por ejemplo, el doctor Mario Samán decía que
en cuanto a María, se hablaba de una mujer pura, pero no de una mujer virgen, ¿no? Por ejemplo, estos son pequeños cambios en las traducciones que no sé si son reversibles o han ya dado lugar a malentendidos. Claro, esto son también ya problemas de traducción. Cuando se habla en el texto de Isaías de esta joven que cuando se tradujo por primera vez el texto de las escrituras hebreas al griego por un grupo de sabios judíos a la comunidad judía de Egipto, en Alejandría, que se conoce como la versión de los 70, ahí se cometieron una serie de errores. Y uno de ellos fue en el texto de Isaías, cuando se dice que normalmente, porque lo citan en los evangelios, que una virgen daría a luz a un niño, etcétera, y toda la profecía relacionada con Jesús, ahí hay un error en la traducción, porque normalmente se habla de como que es como virgen, pero realmente alma no significa virgen. Virgen en hebreo es betulá. Por tanto, alma lo que significa es pura, una muchacha pura, que podía ser virgen o no, podía ser casada. Una mujer casada se le podía llamar pura. Entonces hay un Sin ser error ahí, virgen, por claro. eso es que cuando los... Exacto. O en este caso, lo que pasa es que solamente lo tomaron con la concepción o el lado de la virgen, pero virgen en hebreo es una palabra específica. La palabra virgen es betulá, no alma. Por tanto, en este sentido, cuando los cristianos que para escribir el Nuevo Testamento, la versión que usan es la versión griega, porque es un texto que se presenta a la gente de la lengua griega que no son judíos. O sea que es un mensaje que se escribió para los no judíos. Esto es muy importante, por eso se escribió en griego, porque los judíos hablaban el arameo. Entonces, o sea, perdona que te interrumpa. Se ha ido otra vez la señal. ¿El idioma en el que hablaba Jesús cuál era? No, no te oigo ahora mismo. ahora sí, Ahora. ¿Cuál era el idioma en el que hablaba Jesús? el idioma de Jesús era el arameo, porque como judío ese es el lenguaje que hablaban los judíos. No es que Jesús andaba hablando un idioma solo, sino que el pueblo hablaba arameo, hebreo también para los cultos, porque hay que leer el hebreo para leer la Torá. Y el pueblo judío hablaba arameo porque cuando se fue al exilio en Babilonia, allí se hablaba de arameo. Y cuando vienen, traen el arameo consigo. El arameo es muy similar al hebreo, solamente cambia el final, pero es muy similar. Y Jesús, como es judío, pues hablaba arameo como todos los judíos. Y probablemente también hablase quizás griego, algunos dicen que tal vez latín, pero bueno, griego tal vez sí, porque también es el idioma más universal. Pero el idioma del pueblo, de los judíos, era el arameo y es el idioma que hablaba Jesús. Y el hebreo para la lectura de la Torá. Y eso todavía muchas comunidades judías lo mantuvieron hasta hace muy poquito, que cuando se va los sábados a leer la Torá, se lee primero en arameo y luego en hebreo. Ajá, fíjate tú. Oye, supongo que se siguen descubriendo cosas en torno a Jesús, porque supongo que, claro, al ser la figura más importante de la historia prácticamente, al dar lugar al libro más importante de la historia y más leído, que es la Biblia, supongo que no paran en Israel de buscarse investigaciones nuevas en torno a la vida de Jesús. ¿Qué es lo más importante que se ha descubierto en los últimos años de la vida de Jesús que no supiéramos, en tu opinión? Bueno, yo diría que hay muchas cosas que se han descubierto de la vida de Jesús y de sus discípulos. Por ejemplo, en Israel, el que visita Israel, se ha descubierto la casa de la infancia de Jesús, se ha descubierto en una zona. Mencionaba también que se descubrió una sinagoga que está en Nazaret, que es una sinagoga del siglo I, que muchos piensan que es la sinagoga también de Jesús. No se sabe, pero bueno, como era de esa misma época, quizás Jesús también estuvo en esa sinagoga. Se han descubierto también, el que va a Israel podrá ver los sitios que la tradición ha marcado, bueno, sitios que se reconocen como el lugar donde nace, la cueva donde él se escondió en el desierto, están también el lugar donde él muere, también está el pueblo de Magdala, donde viene María Magdalena, allí es donde de hecho también se habla de esto, la casa de Pedro, todos los detalles que se mencionan en el Nuevo Testamento relacionados al entorno encontrado. De hecho, también hasta la casa de Caifás, donde le celebraron el juicio a Jesús, también está allí. Cuando yo estuve en Jerusalén, yo estuve en el sitio donde Jesús celebró la última cena, porque eso está encima de la tumba del rey David. Yo estuve en la tumba del rey David y ahí encima hay un cuarto,
ahí, según la tradición, fue donde Jesús celebró esa Pascua, la última cena, que de Mm. hecho después se convirtió en iglesia. Bueno, y como eso hay muchísimos, todas estas ciudades históricas allí están, que se pueden visitar hasta el día de hoy. Supongo que ir de visita, de viaje a Israel, debe ser para un historiador, pues, y además para un historiador de la religión, pues debe ser una experiencia, nunca mejor dicho, una experiencia religiosa y mística, ¿no? Hay gente que lo mismo que en Florencia está el síndrome de Stendhal, en Jerusalén debe estar el síndrome del místico, ¿no? Que uno de repente se siente algo arrebatado por el misticismo, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia de visitar Jerusalén o cualquier sitio por donde está tan impregnada la historia de las tres grandes religiones? Bueno, yo tuve la suerte de viajar de norte a sur por todo Israel, también crucé el Jordán, estuve en Jordania, y en Jordania visité también muchos sitios históricos relacionados con donde se fueron la comunidad cristiana después del año 70. Estuve también en sitios donde está la tumba de Aarón, el hermano de Moisés, el pueblo donde pasó Israel cuando salieron de Egipto y cruzaron todo el río Jordán. Estuve también cuando estás en Jerusalén, está el ambiente de las tres religiones. Ves a cristianos, ves a judíos, ves musulmanes. Hay una pluralidad. Y todo eso, el mar de Galilea, todos los sitios que se hablan de Jesús, de los profetas, allí están. Es increíble, realmente. Bueno, lo que es increíble es tu nivel de conocimiento, y eres un pozo de sabiduría y la verdad es que es impresionante, digamos, el nivel de conocimiento que tú tienes. Claro, ¿de dónde te viene la curiosidad por la historia, Joel? Bueno, eso viene, creo que de pequeñito, porque mi mamá fue profesora de historia y de niño todos los días me hacía memorizar fechas históricas. Todos los días me preguntaba, ¿qué pasó un día como hoy en el mundo? Y a veces Wow. también yo iba al aula a escucharla y a dar clase. Y siempre me gustaron los libros, me gustaron la historia universal, Roma, Egipto, ya, todo esto. Y nada, con el tiempo, pues los libros siempre, bueno, mira cómo hay libros detrás. La afición de la historia, de aprender, siempre me ha fascinado. Eh, una pregunta que entiendo que puede ser difícil, pero igual tú me la puedes responder. Si quisiéramos buscar el mensaje original de Jesús, ¿a dónde tendríamos que ir? Es decir, ¿a qué escuela, a qué pensamiento, a qué grupo que Yo todavía no hoy se diría, conserve? Porque hemos hablado antes que las grandes religiones, digamos que de alguna forma, de forma voluntaria o involuntaria, el mensaje original se acaba perdiendo o se acaba desvirtuando. Pero si quisiéramos buscar el mensaje original, ¿dónde estaría? bueno, aquí yo diría dos cosas. Primeramente, claro, si partimos de que Jesús fue un judío, vivió como judío, murió como judío, su religión fue el judaísmo y fue justiciado por esto, la lógica te dice que hay que volver a las raíces judías. Pero aún así, yo diría que esto sería también un poco no 100% correcto, porque yo diría que el mensaje de Jesús hoy está universalizado y lo podemos encontrar sus enseñanzas, ya decía, en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam. Claro, el centro del judaísmo. Si quieres conocer de verdad a Jesús histórico, tienes que ir al judaísmo. Pero su mensaje, que es lo que tú me preguntas, yo diría que se ha universalizado y está esparcido. Y yo creo que eso es muy bonito, en mi opinión, de que a Jesús, ya diría, las tres grandes religiones monoteístas tienen a Jesús. Lo ven de diferentes concepciones, pero está ahí. Entonces, la figura central de la humanidad, su mensaje se ha esparcido en general. Entonces, si tú me preguntas, ¿el mensaje original específico dónde está? No está en ningún lado, está donde quiera. Las fuentes son judías, pero es que el judaísmo de hoy tampoco es el judaísmo exacto del siglo primero. El judaísmo de hoy ha evolucionado. Por supuesto, es más como el Jesús cercano, porque era judío, pero para mí la enseñanza en realidad está esparcida. Antes cuando te estaba escuchando una duda. Es sorprendente porque Jesús era pobre, su familia era pobre y demás. Sin embargo, dentro de esa pobreza eran todos sabios, ¿no? O por lo menos hablaban como sabios. O sea, ¿eso a qué se debe? ¿Se debe a una tradición que tenían de la espiritualidad o a qué se debe? Bueno, yo diría que es que en aquella época todos los judíos eran letrados. Todos los niños judíos, muchísimo antes de que él naciera, hubo un gran rabino llamado Shimon ben Shetach, que uno de los líderes del pueblo, que 200, 300 años antes de Jesús, determinó que todos los niñitos judíos, desde pequeñitos, 3, 5 años, ya tenían que comenzar a leer, escribir.
y cuando ya tenían 13 años muchos hasta memorizaban la Torá completamente. Por tanto, probablemente Jesús tuvo esta educación, y si sabes leer, tienes acceso a la fuente, a los libros. Y si eres tan observante y religioso como era en aquella época, pues es lo que encontramos en la figura de Jesús. Cuando leemos los evangelios nos los encontramos en la sinagoga, nos los encontramos leyendo el rollo de la Torá, el texto de Isaías, nos lo encontramos de pequeñito en el templo escuchando a los sabios. Entonces Jesús se formó así, con todo este conocimiento de las enseñanzas de los sabios de Israel, y esto fue lo que le enseñó. Enseñanzas que se han convertido pues, de manera universal. ¿En esa época existía ya la cábala o todavía no? Como tal, como ya lo podemos identificar hoy, no. Pero sí estaban las bases del misticismo. Porque todo esto va muy antiguo, porque lo que llamamos hoy misticismo judío, pues ha recibido mucha influencia a través del tiempo. Pero esa palabra como tal vino a acuñarse en la época medieval, en Sefarat, en España. España, sur de Francia, Provence, etc. Entonces, en aquella época no, pero sí hay presencia de ideas místicas, porque recordemos que un místico, un cabalista no es más que un místico. Hay que ir hasta los profetas, que también eran místicos, y se comunicaban con Dios directamente. Y Jesús también. En Jesús hay enseñanzas también que vemos aquí esto del misticismo. Te lo iba a preguntar, ¿qué hay de misticismo en la enseñanza de Jesús? Bueno, desde el momento en que es una figura que da mucha importancia a la oración, a esa conexión directa con Dios, como él en un momento se va al desierto, sí, a ser tentado por Satán, pero también allí está en ayuno y oración con el Creador, en solitud con Dios, a igualdad de los profetas. Muchos investigadores lo comparan con el profeta Elías, que también estaba en el desierto. Algunos hablan de, por ejemplo, el profesor Sabán dice, cuando Jesús dice, ora a tu Padre en lo secreto, es como comunicación directa con Dios, también muchos lo identifican ahí. Entonces habría que también hacer quizás un estudio de su manera de actuar para hacer toda esa conexión, porque recordemos que eso también está conectado con los esenios, que eran místicos también, y Jesús tiene influencia también de ellos. Entonces todos estos rituales de purificación, de rezos, de invocación de ángeles, de comunicación, como Jesús tuvo también, encuentros con ángeles. Entonces todo esto está conectado con el mundo místico. Ahí son enseñanzas místicas por doquier. Cuéntame qué significado tiene para vosotros los ángeles. O sea, yo de los ángeles conozco a Miguel, San Miguel, el rey, el príncipe de los ángeles, pero en la vida de Jesús, cuéntame cómo fue este encuentro de Jesús con los ángeles. Sí, bueno, encontramos, por ejemplo, cuando él estaba en el jardín de Getsemaní, la noche antes, estaba afligido, orando a Dios, y dice que vino un ángel a fortalecerlo. Allí tendrían una especie de diálogo, no sabemos qué conversarían, pero le fortaleció porque él sabía que iban a justiciar. Entonces ahí tiene un encuentro. Quizás, si hay otras instancias, probablemente. También tuvo otros encuentros, experiencias místicas, quizás no están recogidas ahí. Habría que investigar los textos apócrifos o gnósticos a ver si hay alguna historia, pero si eso aparece recogido ahí, probablemente hay otras instancias en que tal vez tuvo otro tipo de encuentros místicos o paranormales. Los ángeles son mensajeros de Dios enviados que vienen a ayudar a sus siervos en la tierra, y hasta el día de hoy está en la concepción, yo creo que está también, claro, en el cristianismo igual, en el islam, en el judaísmo, y muy similar a lo que se encuentra en aquella época. Por ejemplo, si recuerdas en una ocasión también, cuando la misma noche que lo iban a justiciar, que Pedro saca la espada para defenderle, Jesús dice, guarda la espada, ¿acaso no crees que podía llamar a mi Padre y que mande toda una legión de ángeles? Ahí vuelve a mencionar el tema de los ángeles, Jesús. Entonces, parece ser que esto era central en la vida de Jesús. Cuando el Satán lo va a tentar, recuerda que Satán incluso le dice, arrójate del templo porque enviará a sus ángeles. Entonces el tema de los ángeles está presente por doquier en la vida de un judío, como es el caso de Jesús. Bueno, yo creo que podríamos estar horas y horas y horas hablando, y además impresionante lo que se aprende contigo hablando, pero vamos a dejar un poco para otro día, ¿no? Porque vamos a seguir manteniendo encuentros, si te parece. Vamos a dedicar otro día a otras cuestiones. Por ejemplo, vamos a seguir hablando otro día de la figura de Jesús y vamos a hablar de otras cuestiones, si te parece. Excelente, muchísimas gracias. Yo encantado de estar aquí. Bueno, pues ya os digo, para mí yo me quedo impresionado con el conocimiento y la forma tan sencilla en el que lo expone,
no estamos hablando de cuestiones bastante complejas y difíciles de entender muchas veces, pero no solamente hay que saber estudiarlo, sino exponerlo, estos conceptos complejos de forma sencilla, y eso es lo que hacen los buenos comunicadores. En ese caso te doy la enhorabuena también porque eres un buen comunicador, te lo digo yo que he estudiado la carrera de comunicación. Así que nada, Joel, muchas gracias, y a vosotros, los lectores, los espectadores, os invito a que sigáis nuestra revista, revistasabermas.com, y ahí pues vais a encontrar muchos materiales interesantes, y el canal de Joel Benhabib, que está en Facebook, está en Telegram, está en WhatsApp, está por todos lados, y que lo sigáis porque no os vais a arrepentir si os gustan estos temas. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en una nueva ocasión. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos.